Como el nombre mismo lo indica, el método continuo es cuando inyectamos gas de forma continua al pozo para poder realizar el levantamiento y producir. Y el método intermitente, la inyección de gas se la realiza por tiempos, ¿no? Un tiempo se inyecta, otro tiempo no. Un tiempo se inyecta, otro tiempo no se inyecta. Esa es la diferencia general de estos dos métodos o de estos dos tipos de gas lift. El primero, que es el continuo. ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Vargas? Está bien, consiste en inyectar gas de manera constante hacia la columna de producción a una profundidad determinada, generando un flujo continuo de fluidos producidos. Cerca del 90% de las instalaciones de gas lift operan bajo este tipo de sistema. La inyección de la cantidad apropiada de gas reduce significativamente la densidad promedio de la mezcla por encima del punto de inyección. Gracias. En este método continuo, la inyección de gas, como su nombre lo indica y tal vez es redundante, la inyección de gas es continua, ¿no? Hacia el pozo. No existe ningún cierre en la inyección de gas. Es continua la inyección de gas. Y este método continuo es el que más se utiliza. Cerca de un 90% de todas las instalaciones gas lift cuentan con este método continuo. ¿Puede leer la siguiente diapositiva, Aguilera? Ingeniera, este tipo de pozos, en este tipo de pozos, la producción de fluidos pueden estar entre 200 a 20.000 de barriles día. Cuando se produce a través de del casing, se puede obtener 80.000 barriles día. El diámetro interno de la tubería gobierna la cantidad del flujo. Se puede tener numerosos volúmenes si se tiene tubería Mecaroni, también bajas como 25 barriles día. Bien, en este tipo de pozos con flujo continuo se puede producir entre 200 a 20.000 barriles por día. No hay una gran diferencia, como se puede ver, entre 200 a 20.000 barriles por día. Cuando se produce a través del casing, se puede obtener incluso 80.000 barriles por día. Recordemos que existen dos opciones. La más común es inyectar gas por el espacio anular y producir este gas a través el petróleo con el gas disuelto a través de la tubería. Esa es la opción más común. La otra opción es que se inyecte gas por el espacio anular. La segunda opción es que se inyecte gas por la tubería y la producción se dé por el espacio anular. Al producir por el espacio anular, como se tiene una mayor área de flujo en el espacio anular, la producción puede ser mayor, el caudal producido puede ser mayor. El diámetro interno de la tubería gobierna la cantidad de flujo. En el caso de que se inyecte gas por el anular y se produzca por la tubería, el diámetro interno de la tubería es el que gobierna cuánto se va a producir, no es el que restringe la cantidad de flujo. Al tener un diámetro de tubería más pequeño, obviamente la cantidad de flujo puede ser menor. Y si tenemos un tamaño de tubería mayor, la cantidad de flujo puede ser mayor. Se puede tener menores volúmenes si se tiene tuberías Macaroni, tan bajos como 25 barriles por día. Un reporte de producción muy bajo puede ser de 25 barriles por día, aplicando el método gas lift, si es que se tuvieran tuberías Macaroni. Estas tuberías Macaroni son tuberías de diámetro menor a los diámetros convencionales. Los diámetros convencionales, por ejemplo, 2,3 octavos, 2,7 octavos, ¿no? En el caso de las tuberías Macaroni, tienen un diámetro menor a los diámetros convencionales. Y si se utilizara este tipo de tuberías, los volúmenes de producción pueden ser tan bajos como 25 barriles por día. Aplicación. El método continuo, la inyección de gas continua, se aplica a pozos con alto índice de productividad de aproximadamente 0,5 barriles por día por PSI o mayores índices de productividad. Se aplica en pozos con alta presión en fondo de pozo. Ventajas del método continuo. ¿Puede leerlo, por favor,
Escobar. Está bien, Inge. Ya. Ventajas. La inyección continua comparada con la inyección intermitente utiliza... Perdón. Ella. Voy a sacar la captura de pantalla de la clase. Ahora sí. Ya. Ventajas. La inyección continua comparada con la inyección intermitente utiliza la energía completa del gas de formación. Dado que la inyección de gas y el caudal de producción son relativamente constantes, no se sobrecarga ni el gas de inyección ni la colección de los fluidos producidos si se diseña apropiadamente. Dentro de sus rangos de aplicación, el flujo continuo de gas es relativamente flexible para acomodarse a diferentes condiciones de pozo. Gracias. Nos dice que comparada con la producción intermitente, comparado con la de flujo intermitente, el flujo continuo utiliza la energía completa del gas de formación. Como habíamos mencionado, el gas de formación, en el caso de gas lift, es una ventaja en lugar de ser una desventaja, ¿no? Además de inyectar gas hacia la formación, además de inyectar gas a la formación, además de inyectar gas a la tubería de producción, lo que aporta también a alivianar la columna de producción es el mismo gas que viene de la formación. El mismo gas que viene de la formación aporta también a que la columna pueda alivianarse y podamos bajar la presión hidrostática. Tenemos entonces dos elementos que pueden aportar a disminuir la densidad del fluido en la tubería. Un primer elemento es el gas que estamos inyectando y un segundo elemento es el gas que viene de la formación. El concepto que hemos visto nos dice que el método continuo aprovecha el gas que está viniendo de la formación, además del gas inyectado. El método continuo aprovecha el gas que viene de la formación. En cambio, el método intermitente no aprovecha este gas que viene de la formación. Cuando veamos el método intermitente vamos a ver por qué. Pero la aclaración es que el método continuo utiliza el gas inyectado y el gas que viene de la formación. Nos dice también que la inyección de gas y el caudal de producción son relativamente constantes. Como habíamos dicho, el método continuo inyecta constantemente gas y al ser constante, la producción también va a ser constante. No hay sobrecargas ni en el gas de inyección ni en la colección de fluidos, si el diseño es apropiado. En el método continuo, al trabajar constantemente, no va a haber cambios abruptos. Por lo tanto, no va a haber problemas en cuanto a cambios que puedan existir en el sistema. En el caso del método intermitente, sí hay cambios que pueden generar cambios abruptos en el sistema. En el método intermitente se inyecta gas por un tiempo y por otro tiempo no. Y en ese caso, abrir y cerrar válvulas, aportar y luego no aportar energía, hace que se puedan generar cambios bruscos. En el caso del método continuo, no, es relativamente constante, tanto la inyección como la producción, y no hay sobrecargas ni en el gas inyectado ni en la colección de fluidos. Dentro de sus rangos de aplicación, el flujo continuo de gas es relativamente flexible para acomodarse a diferentes condiciones de pozo. Al hablar de flexible, podemos hablar ya sea en el cambio de la presión del reservorio. Si la presión del reservorio disminuye con el tiempo, este método de gas continuo se puede acomodar a la disminución de la presión del reservorio. También al hablar de flexible, estamos viendo que otra condición del pozo podría ser la desviación, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto en las características que una desviación mayor a 70 grados recién podría causar algún problema en el método gas lift. Respecto a las ventajas también, podemos leer el siguiente cuadro, por favor. Coyo. Coyo. Sí, ingeniero. El primer cuadro, ¿verdad? El segundo. La presión de fondo de pozo casi constante provoca una condición de flujo ideal en el frente de la arena productora. El control del gas de inyección de esta superficie es simple. Puede lidiar mejor con la producción de arena. Gracias.
En el frente de la arena productora dice, al tener una presión en fondo de pozo constante, en el frente de la arena productora, genera mayor estabilidad, genera una condición de flujo ideal. Al tener una presión constante en fondo de pozo, la condición de flujo es ideal. No hay cambios o modificaciones demasiado drásticos, ¿no?, en el método continuo. Esta presión en fondo fluyente, mientras se está inyectando gas, es relativamente constante. Si bien al inicio estamos bajando esta presión, pero durante el método esta presión es constante y no va a afectar a la formación, no está generando cambios bruscos en la formación y no hay mucho problema con la producción de arenas en este caso. Desventajas. ¿Podemos leer las desventajas, por favor, Ruiz? Sí, Inge. ¿El primer cuadro también? Sí, por favor. Desventajas. La presión fluyente de fondo de pozo debe ser considerablemente alta. Si la presión de fondo de pozo es menor a la requerida, el pozo no podrá fluir por flujo continuo. Por lo tanto, también se requiere una presión de reservorio suficientemente alta. Dado que el volumen del caudal... ¿Sigo, Inge? Sí, puedes continuar. Dado que el volumen del caudal del líquido disminuye debido a la declinación, el flujo continuo de gas no puede aplicarse hasta la etapa de abandono del pozo. Gracias. Las desventajas del método continuo es que necesitamos una presión de fondo alta, una presión de fondo fluyente alta y una presión de reservorio alta también. Conocemos que la presión de reservorio con el pasar del tiempo va a disminuir. Y al disminuir esta presión, si bien el método gas lift podría adecuarse, si la presión en fondo de pozo resulta ser baja, el método gas lift ya no va a funcionar, ¿no? Como nos indica aquí, si la presión de fondo de pozo es menor a la requerida, el pozo no podrá fluir por flujo continuo. El método gas lift no se puede aplicar cuando la presión de fondo de pozo es muy baja. Y lo mismo nos indica en el otro cuadro, nos dice que el volumen del caudal de líquido disminuye debido a la declinación. Al bajar la presión de reservorio, el caudal que se está produciendo también va a disminuir y el flujo continuo no va a poder mantenerse aplicado en el pozo hasta la etapa de abandono. No se va a poder mantener hasta la etapa de abandono del pozo, ¿no? Va a aportar a la producción hasta que la presión de reservorio sea una presión requerida, pero por debajo de esa presión ya no va a poder aportar a la producción, ¿no? Ya no llega hasta la etapa cercana al abandono del pozo, ya no se puede aplicar hasta una etapa última de declinación. El otro método, el método intermitente. ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Chorolque? Sí. Consiste en la inyección de gas en intervalos regulares para desplazar los fluidos hacia la superficie en forma de tapones de líquidos. La frecuencia de gas depende del tiempo en que tarda el tapón de líquido en acumularse en la tubería. Y asimismo, el tiempo que dura la inyección de gas depende del tiempo requerido para que dicho tapón llegue a la superficie. Gracias. Como su nombre indica, el método intermitente se inyecta gas un tiempo y otro tiempo no se inyecta. Y de forma similar se produciría por un tiempo y por otro tiempo no se produciría. No es intermitente. Consiste en inyectar gas en intervalos regulares, dice, para desplazar los fluidos hacia superficie en forma de tapón de líquido. La frecuencia depende del tiempo en que el tapón de líquido tarde en acumularse en la tubería. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para que exista una columna de líquido en la tubería? Y asimismo, el tiempo que dura la inyección depende del tiempo requerido para que dicho tapón llegue a superficie. Vamos a ver esto de mejor manera en una gráfica. Este método es el método que se aplica por defecto cuando la presión de formación ha caído por debajo de los niveles donde el flujo continuo no se puede aplicar de forma adecuada.
Como hemos mencionado, el flujo continuo no puede estar presente en el pozo a tiempos o en etapas cerca al abandono del pozo. El continuo no puede aportar si es que la presión de fondo es muy baja. En cambio, el método intermitente sí puede ayudar a la producción cuando la presión de fondo del pozo es baja. También es adecuado para pozos con presiones de formación relativamente altas y productividades bajas, ¿no? En este caso también el método intermitente puede aportar a la producción. Si es que la presión de fondo fuera alta y la productividad fuera baja, sería adecuado aplicar el intermitente. O si la presión de fondo de pozo fuese baja, el método intermitente también puede aportar. En promedio, cerca del 10% de pozos que operan con gas lift operarían mediante el método intermitente. El 90% trabaja con un método continuo y un menor porcentaje, un 10%, trabaja con el método intermitente, principalmente en campos maduros, ¿no? Donde ya se ha tenido una etapa de explotación y se ha bajado la presión de reservorio. En estos campos maduros la presión de reservorio va a ser baja, la presión de fondo fluyente por lo tanto va a ser baja también, y el método más adecuado sería el intermitente, no tanto el continuo en este tipo de campos. El gas es periódicamente inyectado a la sarta a una profundidad cercana a los valeos para desplazar físicamente una columna de líquido que se acumula por encima de la válvula gas lift. Si se inyecta la cantidad apropiada de gas, el bache de líquido será impulsado a superficie y las líneas de flujo. La producción del pozo se realiza de forma periódica en ciclos repetidos. Vamos a ver esto mejor con una gráfica. Cuando el pozo no tiene una alta presión de fondo de pozo, el fluido no llega a superficie, ¿no? Se va a tener una altura estática de fluido. Si el pozo está cerrado, esta columna de fluido va a ir incrementando, va a ir siendo vamos a tener una mayor columna de líquido. De acuerdo a la programación de tiempos, vamos a inyectar gas, abriendo la válvula gas lift de operación, y este gas inyectado va a impulsar, como se puede ver, un tapón de líquido. Va a impulsar el tapón de líquido hasta superficie. Este tapón llega a superficie, se va a poder producir esa cantidad de líquido y nuevamente el pozo se cierra. Una vez que el tapón de líquido alcance a superficie, el pozo se cierra. Se espera a que se llene la columna o la tubería de producción con líquido. Una vez que se tenga una altura especificada, se inyecta gas, se expulsa este tapón de líquido hacia superficie, se cierra el pozo, se espera a tener una columna de líquido y nuevamente se repite este procedimiento. Vamos a ver cada etapa. En la primera etapa, cuando el pozo está cerrado, la válvula gas lift de operación, la que comunica el anular con la tubería, va a estar cerrada, permitiendo que el fluido de formación se acumule sobre esta válvula, ¿no? Al inicio el pozo va a estar cerrado y esta válvula también va a estar cerrada. Al estar cerrada permite que se acumule líquido en la tubería de producción. La válvula está cerrada permitiendo que el fluido de formación se acumule sobre la misma. La presión en el anular y la tubería se incrementan hasta que se acumule la cantidad deseada de líquido. En la siguiente etapa, ya cuando tenemos una altura de líquido, la válvula se abre, se inyecta gas por debajo de la columna de líquido y este gas que ingresa por debajo de la columna de líquido ingresa una gran cantidad de gas al pozo, creando una burbuja amplia de gas. Crea una burbuja amplia de gas y esta tiene la energía suficiente para impulsar el tapón de líquido y expulsarlo hasta superficie. En la última etapa dice, después de que el bache de líquido ingresa a las líneas de flujo en superficie, el gas con contenido de gotas dispersas, el gas que todavía está quedando dentro de la tubería con gotas dispersas, también se dirige al separador, ¿no? Esta cantidad de gas que está quedando todavía en la tubería va a ascender, va a tener la energía suficiente para ascender
y llegar a un separador. Una vez se expulsa el tapón de líquido y el gas con gotas de líquido, la válvula de operación se cierra y el ciclo se repite. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? Inge, tengo una pregunta. Sí. Eh, Me dice que tiene que llenarse la columna de flujo hasta un cierto límite. ¿Qué pasa si excede ese límite? ¿O cómo se controla que esté hasta ese nivel? Bien, en este caso es por tiempos. El control es por tiempos desde superficie. El tiempo de inyección de gas es controlado y esto ya tiene que estar en función al diseño de cuánto se quiere producir al final, ¿no? El control de inyección de gas se da en superficie y va a ser por tiempos. El timer en superficie va a controlar cuánto tiempo debe inyectar gas y cuánto tiempo debería estar cerrada la inyección de gas. En ese tiempo de inyección estaríamos llenando la burbuja de gas por debajo de la columna de líquido, pero cuando no se esté inyectando gas, estamos permitiendo que se acumule líquido en la tubería de producción. El tiempo, como usted me dice, el límite o el nivel de líquido es controlado por tiempo y eso ya se define en el diseño y como habíamos hablado antes también en base a parámetros económicos, ¿no? La altura del líquido que se tenga nos va a ayudar a determinar cuánto caudal podemos producir y el caudal que se pueda producir depende del precio del petróleo, y depende también de principalmente del precio del petróleo y costos de operación. Si el precio del petróleo es bajo, es posible que no sea conveniente una columna de líquido muy baja, ¿no? Y si el precio del petróleo es alto, si su columna de líquido es más baja, no hay problema porque puede todavía tener un buen ingreso a pesar de que la columna de líquido sea baja. Depende mucho del precio, pero la altura del líquido que se espere para poder inyectar gas depende mucho de cuánto se quiera producir y esto hay que relacionarlo con costos. Eso se determina en el diseño. No hay una altura específica determinada o una regla para decir la altura debería ser de 200 pies, por ejemplo. No hay una regla, pero sí, como le digo, hay que contrastarlo con costos. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿y en qué momento se hace uso de la válvula intermedia o de las demás válvulas que están por encima? La aplicación de estas válvulas, de las válvulas superiores, puede ser solamente para el proceso de descarga. Vamos a ver esto más adelante. En el espacio anular se tiene fluido de terminación, ¿no? Antes de aplicar cualquier método de levantamiento, cuando el pozo produce por flujo natural, en el espacio anular se tiene un fluido de terminación. Si el espacio anular está con fluido de terminación, ¿cómo podrían hacer la inyección de gas? Si el espacio anular tiene fluido, ¿cómo podríamos hacer que este gas llegue a la tubería a través de las válvulas? Primero, antes de poder aplicar el método gas lift, se debe descargar este fluido de completación que está en el anular, se lo debe descargar, se lo debe evacuar para poder tener el espacio libre y poder inyectar gas. Para descargar este fluido de terminación se utilizan estas válvulas que estén por encima y en general la que se utiliza durante el funcionamiento del método es solamente la última válvula, denominada válvula de operación. Y estas otras válvulas son válvulas de descarga. Válvulas de descarga. Que depende de la aplicación. En muchos casos, en la mayoría de los casos, solamente se utilizan para poder descargar el fluido del espacio anular, para poder retirar o evacuar el fluido del espacio anular y que quede el espacio anular vacío para que podamos inyectar gas. Durante el método, durante el funcionamiento del método, solamente estaría operando la última válvula que se denomina válvula de operación, ¿no? Y las otras válvulas de descarga.
Esto en una primera instancia. Ahora hay también ocasiones o situaciones en las que sí se utilizan las otras válvulas. Vamos a ver un ejemplo de eso en las siguientes diapositivas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, que muchas gracias. De nada. Si hacemos una gráfica, presión de fondo fluyente versus tiempo, tendríamos este comportamiento sobre el método intermitente, ¿no? En una primera instancia, el pozo está cerrado. Si el pozo está cerrado, la presión en fondo fluyente comienza a subir. Al tener el pozo cerrado, la presión en fondo fluyente va a empezar a subir hasta que abrimos la válvula de operación. Al abrir la válvula de operación, la presión en fondo fluyente va a seguir subiendo por un tiempo y después desciende. Al descender la presión, se va a cerrar la válvula de operación y vamos a llegar a una presión más baja, ¿no? A un punto de presión más bajo. Acá terminaría esta curva de ascender y descender, una curva ascendente y descendente de presión. Al estar cerrado el pozo, vamos a permitir que la presión en fondo de pozo suba. Se abre la válvula de operación, la presión va a seguir subiendo por un tiempo y después va a bajar. Al ir descendiendo esta presión, la válvula de operación se va a cerrar y mientras esta válvula de operación está cerrada, la presión nuevamente incrementa. Se abre la válvula de operación, la presión sube un poco y después disminuye. Se cierra la válvula, la presión incrementa. Se abre la válvula, incrementa por un tiempo y luego disminuye. Ese es el ciclo intermitente, ¿no? Con la apertura y cierre de la válvula gas lift va a subir la presión y luego va a disminuir. Y esto va a permitir que se acumule la columna de líquido y se pueda evacuar ese tapón de líquido hasta superficie. En el caso del método intermitente, ¿puede leer la diapositiva, por favor, Vega? Sí, el caso anterior considera que la válvula de operación es la válvula que se encuentra más abajo en el pozo. También se tiene la inyección en múltiples puntos. Este se considera cuando la presión de inyección es baja o en pozos profundos. Su aplicación en pozos de baja productividad y elevada de presión de formación, en pozos con baja presión de formación y alta productividad. Gracias. Este método intermitente se aplica en pozos que tienen baja productividad y elevada presión de formación, o también se puede aplicar en pozos con baja presión de formación y alta productividad. Como habíamos visto, lo más común es que se puede inyectar gas por la válvula que está más cerca a los valeos, pero también existe otra opción denominada inyección en múltiples puntos o multipoint. En este caso, se aplica cuando la presión de inyección es baja o en pozos profundos. Vamos a ver cómo funciona esta segunda opción, inyección en múltiples puntos. En la inyección en múltiples puntos o multipoint, lo que se hace es, cuando ya se ha acumulado la columna de líquido o el bache de líquido, se inyecta gas por la válvula que está más cercana a los valeos. Mientras va ascendiendo la columna de líquido, se abre la siguiente válvula y se continúa con la inyección de gas. Mientras asciende la columna de líquido, se abre la siguiente válvula y se tiene la inyección en múltiples puntos, ¿no? En una primera instancia se abre la primera válvula, el tapón asciende, se abre la segunda válvula, el tapón sigue ascendiendo y se abre la tercera válvula. A medida que el tapón va subiendo, se va abriendo paulatinamente la primera, la segunda y la tercera válvula para poder generar un mayor impulso hacia el tapón y para que éste pueda llegar a superficie. Esta inyección multipuntos se aplica, terminaré con esto, esta inyección multipuntos se aplica cuando los pozos son profundos o también cuando la presión disponible de gas es muy baja.
Si la presión de gas es muy baja, necesitaríamos aplicar este método multipuntos. O si el pozo es muy profundo, también se necesitaría este método. Sí, su pregunta, Nina, o López Nina. Ingeniería, ¿existe un rango para cuando cambie ese caudal o hay algo que regula eso cada vez que va subiendo? Respecto al tapón de líquido o respecto al caudal de gas inyectado. Al caudal de gas que va cambiando. El gas inyectado hay que poder determinarlo, no le comprendo bien la pregunta, pero sí se debe inyectar con la presión adecuada. Y esto también hay que hacerlo en base a cálculos, ¿no? ¿Cuánto de presión necesito tener debajo del tapón para poder impulsar este líquido hacia superficie? También se debe calcular cuánto de presión necesitaría de gas inyectado para que este tapón pueda ascender. Eso sí hay que calcularlo en el diseño. No sé si esa era su pregunta. Sí, esa era mi pregunta, Inge. Gracias. Porque Bien. no sabía cada cuánto podemos cambiar esto. Gracias. Sí, esta presión también tiene que ser calculada en base al diseño y en base a la columna de líquido que se pueda tener. Esta columna de líquido, recordemos, genera una presión hidrostática. Y la presión de gas que se está inyectando debe ser mayor a esta presión hidrostática y mayor a las caídas de presión que existan en el paso del fluido hasta superficie. ¿No? La presión de inyección de gas debe ser mayor a esta presión hidrostática y las caídas de presión. La presión hidrostática que genere el tapón de líquido más el delta P, las caídas de presión que existan, esta presión de inyección debe superar esta suma, ¿no? De la presión hidrostática y el delta P. Veamos las ventajas y desventajas del método intermitente. Ventajas. ¿Puede leerlo, por favor, Guanaco? Sí. Ventajas. Para pozos que producen bajos caudales de líquido, el sistema intermitente es flexible para acomodarse a los cambios de los parámetros de flujo del pozo. Puede ser utilizado en la etapa final del abandono de un pozo, cambiando el tipo de instalación. La inversión es menor a los métodos de bombeo. Gracias. Como habíamos mencionado, este método intermitente se aplica cuando se tienen bajos caudales en el pozo y por lo tanto bajas presiones en fondo también, ¿no? Si hay un bajo caudal, el método intermitente es más adecuado y se puede utilizar hasta una etapa final de abandono del pozo. La inversión es menor a los métodos de bombeo para aplicar el método gas lift. Recordemos que los métodos del bombeo requieren una bomba, ¿no? Y el costo de la bomba es elevado. Desventajas. ¿Puede leer las desventajas, por favor, Ibáñez? Está bien, Inge. La energía del gas de formación no es aprovechada. Los caudales de líquido disponibles son limitados. La fluctuación de la presión de fondo de pozo puede producir problemas de producción de arenas en formaciones no consolidadas. Las altas y bajas presiones del sistema cerrado pueden sobrecargar el sistema debido a los requerimientos instantáneos de flujo de gas. Gracias. Veamos el esquema. Y nos dice, en el caso del método intermitente, que uno de los problemas que se puede generar o una de las desventajas del método intermitente es que no aprovecha el gas de formación. No aprovecha el gas de formación. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que se genere una columna de líquido y no se está aprovechando el gas que proviene de la formación para poder aportar a la producción. El único gas que aporta a elevar este tapón de fluido es el gas que se está inyectando y no así el gas de formación. Esa es una desventaja del método a comparación del método continuo. En el método continuo hemos mencionado que sí se aprovecha el gas de formación para poder producir. En este método no, porque si bien se puede tener gas de formación, este gas de formación al estar el pozo cerrado se va a separar de la fase líquida, ¿no? Y por densidad se va a separar por encima de la columna de líquido. Por lo tanto, este gas ya no me va a ayudar a producir el hidrocarburo.
Otra desventaja de este método es que el caudal es muy bajo. El caudal que se va a producir es bajo. Otra de las desventajas, vamos a ver la diapositiva. Otra de las desventajas es que las fluctuaciones de presión de fondo de pozo pueden producir problemas de producción de arenas en formaciones no consolidadas. Si la formación es no consolidada, el producir un tiempo y luego no, producir un tiempo y luego no, va a generar cambios de presión en fondo de pozo. Esos cambios de presión en fondo de pozo pueden generar un efecto negativo y pueden hacer que se produzca arenas en formaciones no consolidadas. Al inyectar gas por un tiempo, la presión en fondo de pozo va a cambiar. Y cuando no inyecto gas, esta presión en fondo de pozo es diferente. Al no inyectar gas, la presión en fondo es diferente. Presión en fondo de pozo 1, la voy a llamar, cuando no inyectamos gas. Y cuando se inyecta gas, esta presión en fondo de pozo va a cambiar. Cuando este tapón llegue a superficie, la presión en fondo de pozo va a cambiar. Y eso genera una inestabilidad en fondo de pozo. Y estos cambios de presión en fondo de pozo pueden hacer que formaciones no consolidadas lleguen a producir arenas. Otra de las desventajas es que las altas y bajas presiones del sistema cerrado pueden sobrecargar al sistema debido a los requerimientos instantáneos de flujo de gas. Como hemos mencionado, el flujo de gas ya no es continuo, la inyección de gas ya no es continua. Desde superficie se va a inyectar gas, pero esta inyección ya no es continua. Al no ser continua en superficie, recordemos, voy a tener compresores, separadores de gas, y al no ser continua la inyección, voy a tener que apagar el compresor. O el separador de gas no va a estar funcionando de forma continua. Y esto puede generar cargas o cambios bruscos sobre el mismo compresor y sobre el mismo sistema en superficie. Y también eso es una desventaja del método, ¿no? Al no ser continuo puede generar cambios bruscos en los equipos de superficie. Y esto, ¿por qué? Porque se va a requerir de forma instantánea flujo de gas. Un tiempo este compresor no va a estar funcionando, esperando a que la columna de líquido se llene en la tubería, y después, de forma repentina o de forma brusca, voy a tener que hacer funcionar el compresor y inyectar gas. Y estas fluctuaciones o estos cambios de hacer funcionar los equipos y un tiempo no, puede causar sobrecarga en los equipos y con el tiempo podrían dañarse. Veamos la tabla comparativa del método continuo y el método intermitente. En un flujo continuo, el caudal puede oscilar entre 100 y 75.000 barriles por día. Hemos dado otra referencia en otra diapositiva, es otra fuente, estaba indicando entre 200 a 80.000. 80.000 haciendo referencia a que la producción sea por el espacio anular, ¿no? En cambio, en el método intermitente, la producción, si bien puede ser mayor a 500, no alcanzaría unos 75.000. Es el caudal bajo que se puede tener por flujo intermitente. La presión estática en fondo, bottom hole pressure, presión estática en fondo. En un flujo continuo se tendría un gradiente mayor a 0.3 psi por pie. En un flujo intermitente, el gradiente sería menor a 0.3 psi por pie. Presión fluyente en fondo. El gradiente de la presión fluyente en continuo es mayor a 0.08 psi por pie. En un flujo intermitente, la presión fluyente es de 50 psi o mayor. ¿No? Es una presión fluyente bastante baja. Respecto a la inyección de gas, pies cúbicos de gas por barril. ¿Cuánto de gas se inyecta por cada barril de petróleo que vamos a producir? ¿Cuánto de gas se requiere inyectar por cada barril de petróleo producido? En el caso del flujo continuo, requerimos inyectar de 50 a 250 pies cúbicos de gas por cada 1000 pies, en 1000 pies de profundidad. En el caso del intermitente, se necesita inyectar de 250 a 500 pies cúbicos de gas por cada 1000 pies. Es decir, que en el flujo intermitente necesito inyectar más gas que en el método continuo, mayor cantidad de gas que en el método continuo. La presión de inyección. En el caso del método continuo,
debería ser mayor a 100 psi. Como habíamos visto en diapositivas anteriores, 250 psi mínimo. En el caso del método intermitente no necesitamos una presión tan alta. Puede ser menor a 100 psi la presión de gas inyectado. Habíamos visto que para presiones bajas se puede aplicar el método multipuntos, ¿no? Respecto al caudal de gas inyectado, en el método continuo necesita más volumen y en el método intermitente necesita menos volumen. Si bien, como habíamos dicho, la cantidad de gas inyectado entre 50 a 250 para el continuo y entre 250 a 500 para el intermitente, recordemos que el intermitente un tiempo sí va a inyectar esta cantidad y otro tiempo no inyecta esta cantidad. Un tiempo sí inyecta y otro tiempo no inyecta. La suma de la cantidad inyectado es menor a la cantidad de gas inyectado por un método continuo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué tipo de gas se inyectará en el método gas-lift? ¿Qué tipo de gas inyectaremos? ¿Qué tipo de gas? ¿Gas seco, Inge? Sí, correcto. Un gas seco, habíamos mencionado que este gas no debe tener tampoco contenido de sólidos, debe ser del caudal adecuado, debe tener la presión adecuada y no debe tener componentes ácidos tampoco, ¿no? Veamos el tipo de gas. El gas más común que se inyecta es un gas natural, como indicaba su compañero, un gas seco, un gas libre de humedad. Pero también se podría utilizar aire, habiendo removido previamente el oxígeno, dejando el nitrógeno y CO2. También se podría inyectar aire, ¿no? Habiendo removido previamente el oxígeno y dejando el nitrógeno y CO2. Lo más común es gas natural, un gas tratado, un gas deshidratado, un gas dulce y otra opción es utilizar aire. Pero lo más común, gas. Sistema gas-lift. Tenían un video respecto a este sistema. No sé si alguien ha tenido conflictos. Me han mencionado que no se habilitaban los subtítulos del video, pero espero que hayan podido comprender y hayan podido buscar también características del sistema gas-lift. El sistema gas-lift que se ha mostrado en el video es este. ¿Alguien lo podría explicar por puntos extra? Bueno, ¿puedo intentar, Inge? Sí. A ver. Donde dice from additional well or wells, bueno, ahí tenemos un pozo primeramente que está con válvulas gas lift y al lado izquierdo, si Está no me bien. equivoco, Escobar, ¿está con computadora? sí, Inge. Y ya, voy a ver la opción de que usted pueda, no sé, tal vez se pueda ver su cursor en la diapositiva. Inge, él tiene que solicitar, no, él tiene que solicitar poder controlar la pantalla y le va a salir un cursor a él. Sí. ¿Tiene esa opción? ¿Le aparece esa opción de habilitar o controlar la presentación? A ver, lo voy a buscar. ¿En qué parte es, Michael? En tu barrito donde está tu micrófono, todo eso, en la parte derecha, donde colgar al lado y solicitar control, aprieta ahí. La Inge te tiene que autorizar para que para que te salga un cursor y puedas mostrar. Activar. Chucha. A ver. O en hipotético caso, abrí el video, ponle pausa y pon compartir y empieza a explicar la misma imagen. A ver si Escobar puede ver la presentación, se habilita su cursor. ¿Cómo dice? Ya tiene el control de la presentación. ¿Se puede ver su cursor o puede mover el cursor? En la parte inferior del PowerPoint, no sé si está habilitado acá, se tiene el cursor. No. A ver, lo voy a revisar ahora.
O si tiene la presentación, como dice Michael, usted la podría compartir para que se pueda entender mejor su explicación. ¿Tiene la presentación? No, no lo tengo. Pero la fotito nomás, si no, te sacaré una captura y lo explico. Ya. Bien. Me indica para que lo Sí, para sí. que lo deje de compartir y usted comparta. Ya. A ver, ahora sí, Javier, voy a compartir. ¿Dónde estás? ¿Sale, Inge? Sí, está cargando. Ahora sí. Sí, ahora sí se puede ver. Ahí con el cursor podría explicarlo, podría ampliar un poco su pantalla y lo podría explicar. ¿Se desconectó Escobar? Inge dice Se que apagó su se computadora, apagó dice su Inge. laptop. Se saturó. Sí. Qué triste. A ver, veamos si sigue conectado. ¿Se ha desconectado? No creo porque estamos viendo su pantalla. Está conectado. Escobar. Sí, está saliendo de la, de la charla. Está apagada su laptop, dice Inge. Ya, yo lo voy a explicar. Veamos entonces la presentación. Tenemos el sistema gas lift. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? ¿Se ve el esquema? Sí, Inge. Sí. Tuve un problema con mi laptop y se me apagó y no tengo Ya, ahorita. yo lo voy a señalar. Usted lo puede explicar y yo lo voy a señalar. Vamos a empezar desde el pozo productor, ¿no? El gas lift, el pozo productor. Desde acá, por favor, si puede empezar. No puedo ver en mi celular la presentación. Solo me aparece su foto de usted. Se puede Eh, ver las presentaciones. sí, tal vez Tienes que está. salir y volver a unirte, Escobar. El lag. Salite un rato, Fer, y volvete a conectar, porque yo estoy en celular y puedo ver. Bien, lo explicaremos entonces. Tenemos un pozo productor por gas lift, ¿no? Esta es una instalación por gas lift. En este pozo productor se está inyectando gas. La inyección de gas por el espacio anular y la producción por la tubería. ¿Qué pasa con el gas al pasar por la tubería o al llegar a superficie? Este gas, junto con el líquido, ¿no? Por el espacio anular inyectamos gas y por la tubería vamos a producir líquido y gas. Al tener líquido y gas debe pasar a un separador. En el separador vamos a separar gas por la parte superior y el líquido separado se va a ir a un tanque de almacenamiento. En esta zona o en este esquema, en esta región, como explicaba también el video, tenemos el flujo de gas y líquido. Estamos produciendo gas y líquido. Este va a pasar a un separador. Del separador, la fase líquida se va a ir a un tanque de almacenamiento y la fase gaseosa va a tener un ciclo para retornar al pozo inyector y al pozo inyector de gas por el espacio anular, ¿no? El gas separado, la fase gaseosa, se va a dirigir hacia un scrubber, pero antes hay que tomar en cuenta que el gas que se encuentra en toda esta región es un gas a baja presión. Tenemos solamente fase gaseosa que ya ha sido separada del líquido. Este gas a baja presión puede dirigirse hacia un flare
puede ser quemado o puede dirigirse también hacia la venta de gas a baja presión. Parte de este gas puede ser vendido o puede ser quemado y otra parte va a seguir circulando a través del sistema. Otra parte va a seguir pasando por la línea de flujo y en esta línea podemos ver que se puede inyectar gas al sistema de otras facilidades de separación, ¿no? De otros separadores también podría venir gas. Se tiene un chamber, que sería una cámara de volumen, que nos va a ayudar a regular la presión y a regular el flujo, principalmente el flujo, ¿no? Esta cámara esta cámara sí nos va a ayudar a regular el flujo que se está teniendo en el sistema. Después de esta cámara se tiene un scrubber. ¿Cuál es la función del scrubber? ¿Qué función cumple el scrubber? Inge, en español el scrubber es el depurador. Sí. ¿Y cuál sería su función? Su función es eliminar todo el líquido que estaba, la mínima cantidad de líquido que estaba viniendo por la red y así obtener un gas seco. Correcto. Se va a eliminar alguna cantidad de líquido que hayamos podido arrastrar. Recordemos que no es conveniente que ingrese líquido al compresor, porque puede dañar al compresor. Al compresor solo debe ingresar gas. Por lo tanto, el scrubber se lo utiliza para poder separar una cierta cantidad de líquido que se haya podido arrastrar en la red, ¿no? En esta primera región, entonces, tenemos el flujo de gas y líquido. En la otra red tenemos gas a baja presión. El scrubber nos va a ayudar a separar la cantidad de líquidos que se haya podido arrastrar y solamente gas va a pasar hacia el compresor. El compresor se va a encargar de incrementar la presión de este gas. En esta otra red vamos a tener gas a alta presión. El compresor se encarga de incrementar la presión y tenemos en la otra red gas a alta presión. Este gas a alta presión va a pasar por un volume chamber, por un recipiente de volumen que nos ayuda a mantener el caudal, ¿no? A regular el caudal. Adicionalmente, podríamos tener también gas a alta presión que viene de un pozo productor. Tenemos acá un pozo de gas a alta presión. Si es que estuviera disponible, el gas a alta presión de otro pozo también podría aportar a esta red. Con esta inyección de gas a alta presión, tendríamos un medidor de flujo y este gas retornaría a ser inyectado al pozo productor. Se inyecta gas por el espacio anular y se va a producir por la tubería y seguiría este mismo circuito, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el sistema? Dije, en todo el sistema, como dicen, hay varias formas de poder inyectar gas, una del reservorio y otra de otros pozos, ¿verdad? ¿Hay en algún momento donde se pierde alguna cantidad de gas o es mínima o despreciable? Sí, puede haber pérdidas de gas. Dependiendo del tipo de sistema, vamos a ver ahora, existen sistemas abiertos, cerrados o semicerrados. Dependiendo del tipo de sistema, en el cerrado es en el que se tendría que tener una reposición, ¿no? O incrementar una cierta cantidad de gas en el sistema porque sí va a haber pérdidas. Puede haber pérdidas en el compresor, ¿no? Pérdidas de gas en el compresor. Puede haber pérdidas en cualquier otro equipo, por ejemplo, alguna fuga que puede existir, etcétera, ¿no? Pero sobre todo en el compresor podríamos tener pérdidas. Y esa cantidad de gas se debe reponer, dependiendo si el sistema es abierto, cerrado o semicerrado. Lo vamos a ver a detalle en la presentación. ¿Alguna otra pregunta? En general, este es el sistema gas lift, ¿no? Estamos viendo desde la inyección de gas hacia el pozo, la producción de líquido más gas que va a ir a un separador, el gas va a recircular y el líquido va a pasar a un tanque de almacenamiento. El gas que recircula primero es un gas a baja presión,
se remueve la cantidad de líquido que hayamos podido arrastrar y pasa a un compresor. El compresor se va a encargar de incrementar la presión y vamos a tener una red de alta presión. Este gas a alta presión se va a volver a inyectar al pozo. Puede adicionarse acá en una fuente de gas a alta presión de un pozo productor por flujo natural y debe regularse y medirse qué cantidad de gas está inyectando. Acá tenemos un medidor de flujo de gas y por otro lado tenemos un choque, dice, subsuperficial electrónico, ¿no? En este caso estamos midiendo la cantidad de flujo y en este otro estamos regulando la presión de gas inyectado. Vamos a ver estos componentes a más detalle. Empezaremos revisando la diapositiva. ¿Puede leer el primer cuadro, por favor? Escobar, ¿ya está conectado? Reguerín, voy a leer el primer cuadro, por favor. Está bien. El sistema de gas LIS comprende todos los equipos y facilidades necesarias para una apropiada operación de campo. Poner uno o varios pozos en producción bajo el método de gas LIS requiere de la modificación de las facilidades existentes, al igual que la instalación de nuevos equipos superficiales y subsuperficiales. Gracias. Este sistema gas LIS, como su nombre indica, es un conjunto de elementos para que el gas LIS pueda operar. El conjunto de equipos, conjunto de elementos que necesitamos para que el gas LIS pueda funcionar. Para instalar el método gas LIS, si bien los equipos subsuperficiales ya han sido planificados con antelación, se debe requerir una modificación de la conexión de las líneas, de la conexión de las tuberías en superficie. Se debe dar el espacio adecuado para instalar el compresor, ¿no? El compresor, por ejemplo, no está instalado durante el flujo natural del sistema gas lift, ¿no? Por lo tanto, habría que ver la instalación de un compresor, la instalación de las líneas para inyectar gas, y las líneas de producción ya estarían disponibles, pero las líneas de inyección sí hay que instalarlas antes de aplicar el método. Respecto a las funciones, ¿cuál es la función del sistema gas lift? El sistema gas lift debe proveer gas a alta presión. Debe proporcionar o proveer gas a alta presión. Usualmente se requiere un compresor o también se puede utilizar gas a alta presión de una línea de flujo o de un pozo, como hemos visto en el sistema. Podemos requerir para incrementar la presión un compresor o se podría utilizar una fuente de gas a alta presión que se tenga disponible, por ejemplo, otro pozo. En el sistema gas lift también se va a requerir un sistema adecuado de distribución del gas a alta presión para diferentes pozos con un sistema de control. Este gas a alta presión se va a distribuir al pozo que tenemos de gas lift y a otros pozos también, ¿no? Acá tenemos otra línea para pozos adicionales que también requieran gas lift. Este sistema debe ser adecuado para poder distribuir el gas a alta presión al pozo en estudio y a otros pozos también. Colección de producción. Contiene gas inyectado y gas de formación, así como la separación del gas de los fluidos producidos. La colección de producción se daría una vez que este gas y el hidrocarburo son producidos en superficie. La producción del fluido no solamente va a contener el gas inyectado, va a contener el gas de la misma formación y el petróleo que se está produciendo, ¿no? Se tiene que tener el sistema adecuado de colección. Como podemos ver acá, también se tendría la producción de otros pozos y el mismo pozo estudiado, y el sistema de colección es el que va a agrupar o recolectar la producción de diferentes pozos. Esta se va a pasar a un sistema de separación, separando el gas del líquido. La colección hace referencia a que podamos recolectar la producción del hidrocarburo tanto de otros pozos como del pozo en estudio. Y recordemos que vamos a tener gas inyectado, el gas de producción y el petróleo. Operación en condiciones económicas.
es muy importante esta condición o esta parte económica. Se debe considerar que el costo de operación debe ser menor a los ingresos que pueda generar. Los ingresos por el petróleo producido, debe ser mayor al costo total de operación del sistema. Si el costo de operación fuera mayor a los ingresos, no tendría sentido aplicar el método. Los ingresos, que básicamente van a ser el petróleo que vamos a vender o que vamos a producir, deben ser mayores a los costos de operación de todo este sistema. En base a las condiciones del pozo y consideraciones económicas, se tienen diferentes tipos de sistemas gas lift que pueden ser diseñados. Estos sistemas pueden ser abierto, semicerrado o cerrado. Sistema abierto, semicerrado o cerrado. El sistema abierto, ¿lo puede leer Ruiz? Sí, perdón, es que en mi teléfono no salía la imagen. El gas a baja presión tomado de una línea de gas existente, después de ser comprimido y usado en el proceso de gas lift, retorna a la línea de gas a baja presión. Dado que el gas está siempre disponible en la succión de compresor y todo el gas que deje el sistema de colección es enviado a la línea de gas, no existen problemas de capacidad en la distribución o en el sistema de colección. Gracias. En el sistema abierto tenemos la fuente de gas que vamos a inyectar viene de una línea de baja presión, ¿no? O podríamos decir un gasoducto con gas a baja presión. Este gas se lo comprime, se lo distribuye, se lo inyecta a los diferentes pozos con gas lift, se recolecta la producción y de esta producción vamos a tener que separar, vamos a necesitar un separador y el gas separado vuelve a la línea de baja presión o al gasoducto de baja presión. Por eso se denomina un sistema abierto, ¿no? Porque el gas que necesitamos inyectar viene de una fuente externa y la producción vuelve a esa fuente externa que teníamos. El gas que vamos a inyectar viene de una fuente externa y retorna a esa fuente externa, el gas producido. El sistema semicerrado, ¿lo puede leer, por favor, Poma? Está en séptimo, Poma, Inge. Ya. Guaypa, por favor. Ya, Inge. Un sistema semicerrado retorna parte del gas recibido en el separador a la succión del compresor. Requiere de una fuente continua de gas a baja presión. Esto debido a que la capacidad de almacenamiento del gas del sistema de colección no es suficiente para mantener una presión de succión estable. Gracias. En un sistema semicerrado, comparándolo con el sistema abierto, nos dice que parte del gas recibido en el separador a la succión, un sistema cerrado retorna parte del gas recibido en el separador a la succión del compresor. Si lo vemos en el anterior esquema, tenemos el gas en el sistema de recolección, va a estar el separador y parte de ese gas, dice, retorna a la succión del compresor. De todas maneras, seguimos necesitando una fuente externa de gas a baja presión. Solo parte del gas retorna al compresor, antes del compresor. Solamente una parte retorna antes del compresor y otra parte continúa siendo provista por una fuente externa. Ese es el sistema semicerrado. Parte del gas retorna hasta antes del compresor. Y el sistema cerrado. ¿Puede leerlo, por favor? ¿Chaico está en este curso o no está en este curso? Sí, está. Ahora sí. Chaico. Sistema cerrado, también llamado Closed Rotary Gas Lift,
System retorna todo el gas del separador a la succión del compresor. El sistema requiere de una fuente de gas externa, solo para reposición, después de lo cual no requiere gas adicional. Una vez se carga el sistema con gas en el arranque, los requerimientos de gas operaciones son iguales a la suma del caudal de gas requerido para combustible y el gas que reponga las pérdidas por fugas en los componentes del sistema. Si la cantidad de gas de formación es mayor que el requerimiento de gas del sistema, el gas puede ser vendido. Gracias. Voy a volver a compartir la presentación. Ahora sí. Este sistema cerrado también es llamado Closed Rotary Gas Lift System. En la anterior explicación se veía el lápiz cuando les he explicado el sistema semicerrado. ¿Se veía o no se veía? ¿No? Sí, era por la forma en que estaba compartiendo. Voy a repetirles entonces el sistema semicerrado antes de pasar al sistema cerrado. En el sistema semicerrado, parece que se ha colgado la presentación. Voy a volver a compartir. Bien, en el sistema cerrado o en el sistema abierto habíamos dicho que necesitamos continuamente una fuente externa de gas. Continuamente se necesita una fuente externa de gas. En el sistema semicerrado, lo que sucede es que parte del gas que es separado después de la recolección retorna hasta antes del separador. Ese es el sistema semicerrado. Parte del gas retorna hasta antes del compresor y la otra parte sí es enviada al gasoducto de baja presión. Ese es el sistema semicerrado. Continuamos con el sistema cerrado, también llamado Closed Rotary Gas Lift System. En este sistema cerrado retorna todo el gas del separador a la succión del compresor. Ya no se envía hacia un gasoducto. Todo el gas retorna a la succión del compresor. El sistema requiere de una fuente de gas externa solo para reposición, después de lo cual ya no requiere gas adicional. En el circuito cerrado ya no necesitamos una fuente externa continua. Si es que se va a requerir una reposición de gas, solamente va a ser debido a que en las operaciones el caudal requerido para combustible, para un gas combustible, y el caudal para reponer pérdidas por fugas. Si es que requerimos una fuente externa de gas, va a ser un gas para combustible y un gas para reponer fugas, ¿no? Vamos a ver este sistema, cómo funciona este sistema. Si la cantidad de gas total de formación es mayor que el requerimiento de gas del sistema cerrado, el gas puede ser vendido. Este es el sistema cerrado de gas lift. ¿Cómo funciona? Tenemos los pozos de gas lift y el fluido producido va a pasar a un sistema de recolección. En el sistema de recolección se va a separar petróleo y gas. El gas separado, toda la cantidad de gas separado retorna, como se puede ver, al compresor. Toda la cantidad de gas que se separa retorna al compresor. Y después del compresor se eleva la presión, se distribuye el gas a los diferentes pozos y nuevamente el círculo, como se puede ver, o el circuito es cerrado. El gas producido retorna al compresor y se mantiene un circuito cerrado. Si es que se tuviera la cantidad suficiente para producir gas, o se puede tener un excedente, además de la cantidad que se necesita en este circuito, si producimos más cantidad de gas, sí podríamos vender
un gas a baja presión. O podríamos aportar ese gas a baja presión a un gasoducto, por ejemplo. Y la cantidad de gas que se necesite en el sistema adicional solamente sería para un gas de reposición. Si es que hubiera pérdidas o fugas en el sistema, podríamos requerir una cantidad adicional de gas de una fuente externa, pero solamente sería de reposición y no sería continua, ¿no? Sería una inyección de gas, no sé, después de un tiempo, cuando se hayan tenido pérdidas en este circuito cerrado, intermitentemente, ya no de forma continua, vamos a necesitar una fuente externa de gas. También, si es que se tuviera la cantidad suficiente de gas dentro de este circuito, vamos a tener una salida de gas a alta presión. Pero tampoco es algo continuo o no es algo que sí o sí se vaya a cumplir, ¿no? Ese es el sistema cerrado. ¿Alguna pregunta sobre el sistema cerrado? Tenemos tres sistemas entonces, un sistema abierto, un sistema semicerrado y un sistema cerrado. El sistema abierto sí o sí requiere de una fuente externa de gas. Un sistema abierto sí o sí va a requerir una fuente externa, la inyección de gas de una fuente externa. El sistema semicerrado, parte del gas producido se vuelve hasta antes del compresor, y un sistema cerrado es el que no va a requerir gas de una fuente externa. El sistema cerrado no requiere gas de una fuente externa. Funciona con el mismo gas que se va a producir. Si es que se necesitara gas, va a ser porque hay pérdidas en este circuito cerrado y se va a dar una reposición, pero esta reposición no es continua, no es una fuente continua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, con respecto al sistema abierto y cerrado, estaba viendo en un documento que uno de los dos sistemas es más ideal para un flujo intermitente y otro para flujo continuo. ¿Y me podría Inge, aclarar esa parte? ¿Qué tipo de sistema sería adecuado para un flujo continuo y un flujo intermitente? Sí. Vamos a ver en los tres sistemas. Voy a volver a la presentación. En el sistema cerrado, este es el sistema cerrado, es más conveniente para un sistema cerrado tener un flujo continuo, ¿no? Poder producir gas o poder inyectar gas hacia los pozos mediante un flujo continuo en un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque el sistema cerrado necesita sí o sí del aporte del pozo, que el pozo pueda aportar la cantidad necesaria de gas para poder producir. En este sistema sería conveniente un flujo continuo o una inyección de gas continua, porque la cantidad de gas que vaya a producirse sí o sí tiene que recircular en el sistema. Si, por ejemplo, aplicáramos este sistema cerrado para un flujo intermitente, el flujo intermitente no aportaría la suficiente cantidad de gas para que pueda alimentar a este sistema cerrado. Por lo tanto, no sería conveniente un intermitente porque no aporta la suficiente cantidad de gas para alimentar este sistema cerrado. Un flujo continuo sí, no porque aporta la suficiente cantidad de gas para alimentar el sistema cerrado. Un flujo intermitente sería conveniente para un sistema abierto o necesitaría un flujo intermitente, un sistema abierto, porque la cantidad de gas separado va a alimentar una línea de flujo externa o una tubería externa y sí o sí necesitamos una fuente externa para poder alimentar al sistema gas lift. El flujo intermitente, al producir una baja cantidad de hidrocarburos y una baja cantidad de gas, no tendría la energía suficiente para alimentar el mismo sistema. Por lo tanto, en ese caso sería conveniente un sistema abierto para que podamos tener una fuente externa que alimente al funcionamiento del sistema. ¿Me dejo entender? Sí, Inge, yo tengo más. Sí.
decía en el video acerca de que el sistema cerrado puede ser puede ser óptimo ya que se autoabastece, pero que era superaba en costos, pero si el sistema abierto también necesita de fuentes externas, entonces también no sería de mayores costos al requerir de líneas externas el gas. En el caso del sistema cerrado, sí podría generar más costo por el compresor. Un sistema cerrado, si bien se autoabastece, necesita más costos por el compresor. Recordemos que el compresor necesita una fuente de energía y esa fuente de energía puede ser gas, puede ser diésel, por ejemplo. Entonces, en el sistema cerrado, el costo puede ser mayor por el uso del compresor. El compresor va a necesitar una fuente de energía para poder funcionar y eso hace que este sistema cerrado sea más costoso. En cambio, un sistema abierto podría reducir en los costos porque el gas de la fuente externa ya podría ser un gas a alta presión. En este ejemplo estamos mostrando que la fuente externa es un gas a baja presión. Pero si la fuente externa fuera un gas a alta presión, ya no necesitaríamos el compresor y este gas a alta presión directamente pasaría al sistema de distribución para poder inyectar gas a los pozos con gas lift. Este gas se recolectaría junto con la producción y se tendría un gas a baja presión que tal vez podría ir a una planta de proceso, por ejemplo, una planta de procesamiento de gas, ¿no? Un sistema abierto. Pero el gas disponible sería un gas de alta presión y ya no se necesitaría un compresor. Es por eso que este sistema abierto resultaría ser más económico, porque el gas que aportaría la fuente externa ya sería un gas a alta presión. Y esto sí se lo obtiene, por ejemplo, en una planta de procesamiento de gas. A la salida de una planta de procesamiento de gas se tiene un gas seco. Y este gas seco tiene una estación de compresión. Esta estación de compresión incrementa la presión de gas para poder transportarlo y poder distribuirlo. Pero esta distribución o esta cantidad de gas se puede aprovechar no solamente para poder distribuir ya para ser comercializado, sino también para poder inyectar pozos con gas lift. Pero el costo del compresor ya no es representativo porque ya no solamente sería para gas lift, sino también se aplica para otros propósitos, ¿no? Entonces el sistema abierto sí tendría esa ventaja de reducir los costos de compresión. En el caso del sistema cerrado, el compresor es exclusivo para el sistema gas lift. Al ser exclusivo para este sistema, es más costoso. ¿Sí me dejo entender? Inge, gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, vamos a explicar algunos componentes del sistema más adelante. Por ejemplo, este es un circuito de flujo intermitente. Vamos a identificar por qué sería intermitente. Este sería un circuito cerrado, el que habíamos visto nosotros ya en la gráfica, y este es un sistema también intermitente. Vamos a identificar esto ya en la siguiente clase. Si no hay más consultas, lo que les había indicado es que vamos a poder hacer, no sé si les he dicho, pero me han solicitado que podamos hacer una clase recuperatoria, una clase para un repaso, para repasar el contenido del primer parcial. Yo dispondría de 4 a 5 de la tarde, de 4 a 5. Si es que les parece bien, es el único horario que podría disponer yo para poder hacer un repaso antes del primer parcial, del contenido del primer parcial. Y les pediría que si vamos a tomar ese tiempo, solamente sea para resolver dudas, no dudas específicas, porque si me piden en esa hora resolver un ejercicio, nos vamos a tardar todo ese horario para solamente un ejercicio. ¿Sí? Si están de acuerdo con ese horario para poder aclarar dudas sobre el primer parcial. Sería hoy de 4 a 5. ¿Y solo hoy? Sí, solo dispondría de hoy, ¿no? Como es una clase adicional, no dispongo de otro horario.
Inge, ¿y el día lunes no podría? No sé, tal vez en la tarde a partir de la 1, 2, por favor. Lunes no puedo. Porque voy a estar con varias actividades. Lunes no voy a poder. El fin de semana tampoco, ¿no, Inge? Si es mucho pedirle, por es que, o sea, yo le voy a ser sincero, por ejemplo, de mi parte, por ejemplo, es como que yo puedo repasar ahorita algo, pero tal vez no encuentre las dudas que justo van a estar. Entonces, como que a las 4 y 5 se va a hacer muy rápido el tiempo. Yo pienso, ¿no? No sé, los demás qué dicen. Fin de semana complicado. Complejo. No sé, tal vez si tienen otra opción. Fin de semana, tal vez podría ser mañana en la mañana, ¿no? Mañana en la mañana máximo, en la tarde ya no podría. Perfecto, y si puede mañana en la mañana, sería, yo creo que así los chicos hoy día repasan bien y mañana ya aclaran un poco más sus dudas, digamos. Sí, Inge, mañana en la mañana, por favor. Sí, por favor, Inge. Sí, Ya. por favor. De 9 a 10. ¿Qué haremos mañana de 9 a 10? Igual solo para resolver dudas. ¿Sí? Bien, si no hay más preguntas, tienen programado un control académico para el día de hoy sobre este capítulo, sobre la primera parte de características del método Gas-Lift y sobre las ventajas y desventajas del método. Está en Moodle ya cargado este control académico teórico. Voy a revisar ahora el horario porque nos hemos pasado un poco de la hora. Voy a revisar, son 20 minutos que tienen disponible para poder responder. Ahora voy a revisar la hora, el horario para que no se les complique. Lo voy a habilitar hasta las 11:20, ¿no? Como límite hasta las 11:20 podrían responderlo, pero ya está habilitado en Moodle. Les pido por favor que ahora vayan a Moodle. Hasta las 11:20 está habilitado, pero ahora, mientras más antes vayan, mejor. Les pido por favor que se dirijan a Moodle para poder responder su control académico. ¿Sí? Mañana nos veríamos de nuevo.